Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Deja Vu. Mi nombre es Eduardo Suárez y siempre acá acompañado de nuestro analista político Nazareno Echepare. Eduardo, ¿cómo andás? Bien, también. Felicidades. Felicidades. Eh, Teníamos programado un programa especial con un montón de gráficos para de economía y de la posición que está Argentina en el mundo, pero hay tantas notas de color que suceden y suceden que no podemos dejar de mencionarlas. ¿O no? Es terrible. Hace rato venimos diciendo que uno de los problemas que tiene Javier Milei tienen que ver con el ser y el parecer. No, uno cuando asume un rol como el de presidente, además de ser presidente, tenés que parecerlo. El problema que tenemos ahora, y lo venimos insistiendo, es que él ha invertido esa fórmula y nos cuesta porque él no actúa como presidente y mucho menos lo parece. En las últimas horas fue a dar una nota a un streaming de sus amigos, del grupo de seguidores de él, del Gordo Dan, Carajo TV, etcétera. Y realmente lo que hemos visto creo que no tiene antecedente en la historia mundial. A él que le gusta hacer y hablar de que es lo más a nivel global, bueno, creo que ha superado todo. Tanto es así que hay gente que se tomó del trabajo y veamos el video. Si no, digamos, me voy a quedar acá hasta mañana. No, sí, para que la... Una de las cosas que yo lo hablaba con mi hermana el otro día, digo, estar cerca de ellos, sí. No digo nosotros que nos dejés ir a visitarte, no estamos en la tele, nada. Ok. No se puede, gordo. Te jode. Sí, entonces me voy al otro que está, que lo tengo todo con cortinas negras. Digamos, es más divertido hablar del Consejo de Mayo, porque, digamos, nosotros hoy, digamos, nosotros con Federico, el ministerio de él tiene... Bueno, se los ahorro, fueron 8 veces, hay una foto que es muy elocuente. Es muy desafortunado que la persona que guía los destinos o debiera guiar los destinos del país sea un sujeto tan desalineado y tenga gestos tan repugnantes, porque creo que no hay otra palabra para describir lo que ha hecho, porque, a ver, hay que tener un mínimo de pudor para representarnos como corresponde, para tener el aseo personal que corresponde también, y además, a ver, si vas a mandártela, por lo menos hacelo, que no te vea nadie. Se tomaron el trabajo de contarle la cantidad de veces que el señor presidente metía su mano presidencial entre sus partes y se rascaba ahí, y además se olía la mano. Yo creo que no vi una cosa semejante a nadie, a ningún presidente en la historia mundial. Hola, Juan, ¿cómo estás? Eduardo Nazareno, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí estamos. ¿Cómo te va, Juan? Muy bien, muy bien. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias, igual para ustedes. Estaba prestando atención a lo que venían comentando. Sí, desgraciadamente deplorables las actitudes higiénicas de nuestro presidente. Eh, Realmente es una cosa que cuando comenzó todo esto en el viaje a Noruega, pudimos ver que ya era como elocuente, que viajaba desalineado con el mameluco, porque él tranquilamente tiene gente a disposición que podría tener una muda de ropa para, ante cualquier eventualidad, poder cambiarse en el vuelo, higienizarse y demás. Pero no era solamente eso, sino que ya creo que pasó todos los límites, ¿no? Me parece de un desagrado total, y además me pone triste como argentino que tengamos una persona de esas características que sea la cara de la República Argentina frente al mundo. Sí, indudablemente no nos representa, yo creo que no representa a casi ninguno de los argentinos. Sin ir más lejos, prestando atención al programa que tuvieron la última vez que yo no pude asistir, la economía está caída, no hay planes de gobiernos
donde indiquen un norte a seguir. Todo lo que prometió no cumplió nada, porque bajó la inflación a costa de qué, de cerrar pymes, cerrar negocios, de fundir la microeconomía. En la calle no hay efectivo, la gente no llega a fin de mes, fábricas cerrando, no hay una protección de las fábricas argentinas, de las pymes. Lo soluciona con la importación, como hizo Martínez Dios en los 80. No hay un norte que vos digas, bueno, van a ser 3 meses, 6 meses, sin ir más lejos. Cuando Irlanda estaba en default y ellos sacan y salen del programa que tenían dentro de la Comunidad Europea, ellos sabían que durante 2 o 3 años iban a pasar hambre y hoy son una superpotencia. Nosotros ni cerca estamos de eso. Bueno, ahí un poco las placas que acabamos de subir reflejan cuál es la situación de la industria, por un lado, que vos tenés bienes de capital, se ha caído de forma interanual un 3,5% prácticamente, metal 2,7%, equipo médico 2,8%, maquinaria agrícola 2,6%, autopartes casi 5 puntos, fundición casi un 20%. Es catastrófico porque estamos hablando que el año pasado fue muy malo y para que tengamos semejante caída después de la caída, nos está dando una indicación de que acá no va a haber recuperación posible. Pero aparte, no solo eso, porque está bien, viene lo importado, pero los centros comerciales, los que venden ahora para Navidad, todo, están vacíos. No hay gente en la calle. Los grupos de... Antes no se podía caminar por 11 para esta época. Y por las partes céntricas. Hoy caminás pareciera, no te digo un domingo, pero un día de semana, ya a la tardecita, cuando ya se había ido todo el mundo. Bueno, ya hace tiempo, uno cuando iba a los shopping, te dabas cuenta que no había bolsas en las manos. Había gente paseando, había un montón de gente, pero no tenían una bolsita. Ahí te dabas cuenta que la gente paseaba, era el paseo, el famoso paseo de pobre, y que no había compras. Pero esto se ha profundizado de una manera dramática. Por eso veíamos recién la imagen que finalmente Milei es el Grinch que se robó la Navidad. La cantidad de ofertas que hay en los supermercados rematando. Y las que va a haber de acá a 15, 20 días. Bueno, eso lo vuelve más dramático, ¿no? Porque va a haber mucha mercadería que la van a tener que tirar vencida. Sí. Y sí. Este verso de, bueno, entonces si no venden, que bajen los precios, no los van a bajar. No va a ocurrir el escenario que está planteando Milei. Vos tenés todo un sector de la producción que, como no les bajaron los impuestos, tienden a quebrar, y por otro lado, al que le están abriendo la importación, tampoco vende. Hoy los empresarios, especialmente los pymes, tienen esos grupos donde están los que no venden que producen y los que no venden que importan, porque la actividad económica se ha pulverizado. Es así. La zona de, contra Liniers, hay una zona toda de Ciudadela, que son todos mayoristas, que siempre, toda la vida, repleto de gente, y más para estas épocas. La gente no entra haciendo cola por afuera, que compran en forma mayorista. Hoy están todos charlando en la vereda. Bueno, desafortunadamente tenemos una persona que, quienes sabíamos cómo había arrancado este proceso, teníamos perfectamente claro cuál era el desastre al que nos iba a llevar, porque era una persona elemental, con poca preparación, mal rodeada, mal asesorada y mucho menos cuidada. En este programa que estábamos mostrando al comienzo de nuestra transmisión, siempre se lo vio desconectado de la realidad. Cuando, en lugar de hablar de cómo hacer para, por ejemplo, que las pymes produzcan más, les decía cosas como lo que vamos a ver ahora. No sé si en la historia del mundo habrá un economista, digamos... Vamos a hacer otra. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hacer ¿Como otra. presidente? Que se llama, sí, vamos a hacerla, que se llama Juicio al Capitalismo. Y básicamente yo voy a ser el abogado defensor del capitalismo, Zucca va a ser del fiscal que acusa, y va a haber un tribunal y un juez,
van a estar siempre mis rubias voluptuosas que me van a defender, se van a vestir de estatua de la libertad y todo. O sea, y lo vamos a hacer a beneficio del Garrahan. ¿Ya tenés fecha? No, pero es que necesito tiempo para terminar de escribir con Zucca, pero ya tenemos casi todo armado, pero... Y nada, después hay que ensayar y todo. Mientras estamos todos preocupados con la situación de las pymes, el señorito está pensando en su nueva obra de teatro. Su Broadway. Claro, él está imaginando sus rubias, cómo va a ser su interpretación. Y si, digamos, en vez de hacer esa payasada, le da los recursos al Garrahan y listo, más fácil. Que es exactamente lo que iba a decir. Porque se lo va a gastar los recursos, van a hacer la payasada a ver si recauda, que terminan siendo que los invita a todos, porque si no, no. Pero lo acabamos de vivir en el Congreso hace muy pocas horas. El tipo tratando de voltear la ley de emergencia sanitaria, pero sí está pensando en ir al muro de Berlín para hacer su obra y estar con sus rubias y que todos lo quieran al nene que no tuvo cariño. Pero caramba, es una cosa que... No, lo del Congreso fue vergonzoso. Lo de la ley, derogar la ley de discapacidad y la de universitaria, que lo pusieron lo agregaron después del dictamen. No fue ni de entrada, la forma más escondida posible. Y encima, cuando un diputado, que creo que fue el de Salta, lo insulta, les dijo a los demás que eran unos hijos de puta, le dicen, como es Menem, lo para y dice, de acá no se insulta. Bueno, dígaselo a su presidente, que vive insultando a todo el mundo. Lo estoy imitando a él. Tenemos imágenes de lo que estuvo pasando en el Congreso. 117 votos afirmativos, 123 negativos, 2 abstenciones. Resulta negativo. Vos sabés que en la previa de eso, ellos asumían que tenían los votos para mantener el título que volteaba tanto a la emergencia universitaria como de sanidad. El tema es que se les fue revirtiendo esto, no se daban cuenta que estaban perdiendo los votos y vamos a decirlo de esta manera, toreaban, provocaban a los diputados de la bancada opositora diciéndole, voten en contra, voten en contra. Les votaron en contra y los metieron en un quilombo. Porque acá hay dos cosas para distinguir. O tenés un problema que te podés llegar a quedar sin presupuesto, porque la reacción de Milei automáticamente fue, bueno, pero si yo no tengo ese título y no me mantienen la derogación de ambas emergencias, no quiero presupuesto. Pero también lo puedes interpretar de la otra manera. Es seguir por tercer año sin presupuesto, porque eso es lo que te facilita a que haya corrupción. Porque hasta ahora el factor común de no tener presupuesto en ninguno de los 2 primeros años es todo lo que nos fuimos encontrando de manejo arbitrario de fondos para que en algún punto esa plata se deslice hacia otro lado. ¿Vos qué querés decir? ¿Que es corrupto o es que es caprichoso? ¿O las dos cosas al mismo tiempo? Es un gran dilema porque no sabes si es más corrupto que caprichoso o más caprichoso que corrupto. Porque si no, no hay explicación. Contame. No queda otra, ¿eh? Claro. No, la explicación es lógica. Al no tener presupuesto un año más, ellos pueden hacer un manejo de una caja sin presentar, digamos, presupuesto, bien valga la redundancia, y promueve lo que es corrupción. Porque si vos necesitas 10, yo te digo, bueno, tengo 7, haceme por 12 y vamos, y ahí empieza toda esa tramoya. No, y además fíjate las otras tramoyas que tienen dentro de esta movida. Un poco el diputado Martínez de la oposición dejaba en claro qué cosas aglutinaban ese capítulo de la discordia. Exacto, tal cual. Cambian el método de votación
Y además ahora tratan de comprometer a jurisdicciones para que voten con ustedes para blindar el 75 y le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque si no se le cae el financiamiento al Poder Judicial. Son unos chantas. Son unos chantas. Y eso es lo que están haciendo ahora. Y lo último. Vos te das cuenta que en un capítulo que era central, te meten la cuestión sanitaria y universitaria para joder a otros sectores, entonces tratar de forzar, de sostener ese capítulo para después vanagloriarse, como le encanta a Javier, de que pudo ir contra la casta y mantener el equilibrio fiscal y que no sé qué, cagando a los estudiantes, a los profesores universitarios y por supuesto a la gente con discapacidad, porque evidentemente ha demostrado que no tiene límite para nada este tipo. Pregunta, ¿la extorsión es parte de la libertad, de la definición de libertad? Porque parecería eso, ¿eh? Evidentemente en la psiquis de esta gente funciona así. Nos prometieron libertad, nos prometieron liberalismo, pero evidentemente esto es... Son los mayores mentirosos hasta ahora. Se están llevando todos los premios. Esto es kirchnerismo con pañales sucios. Bueno, hablando de kirchnerismo, ¿ustedes se acuerdan cuando a Cristina algunos le decían cómo había metido a los hijos en la corrupción y las empresas a nombre de ellos? Y que eran malos padres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahora con Bullrich y Tostado? Tostado lo están acusando de lavar dinero porque creció de golpe una franquicia, no sé, de forma desmedida, con una cantidad de millones de dólares impresionantes. ¿Y a nombre de quién está? Del hijo de Patricia. O, igual que en la práctica. Una tenía la hija con las cajas de seguridad y 4,5 millones de dólares. Claro, esta no son bastantes más millones, un montón de millones. Todavía lo están calculando porque le están armando la causa, pero ya otra de las frases... Sí se está formando, porque si le están armando suena que hay una cosa turbia. Está bien, turbia. se está formando, pero otra de las frases que nos podemos recordar, el déjà vu, no le cierra el blanco, ¿te la acordás? Exactamente. Es desafortunado que nos toque vivir esto, porque después... es la excusa perfecta para el otro lado en indicar, pero al final somos todos lo mismo, van a decir. Y eso es lo que hoy la gente está, por eso no quiere votar. Claro, pero esto para nosotros como nación es realmente terrible. Vos fíjate, te voy a dar otro ejemplo, lo que pasó con la cuestión de la AGN en la Cámara de Diputados. Vos tenés hoy a un diputado súper fanático, troll se puede decir, del gobierno, como es el famoso Tronco, que había publicado esa foto emulando al Joker entrando al Congreso. La verdad, cumplió, porque el Joker en el regreso del Caballero Oscuro, cuando se sacó esa foto, tenían esa toma, era para entrar a robar. Y evidentemente cumplió, porque 3 doritos después, lo que se terminó resolviendo en el Congreso es designando a las 3 de la mañana a los auditores de la Auditoría General de la Nación por la ventana y obviamente incumpliendo los pactos que tenían con el PRO. Por eso después se lo vio a Cristian Ritondo enfurecido porque... Claro, se dan cuenta que estos Tiny Toons, este club del pañal sucio, finalmente lo que hicieron fue arreglar con los kirchneristas, con los cucas, votaron juntos, se entongaron y designaron a los funcionarios de la AGN. ¿Está ahí? Y claro, por eso el PRO dijo que Presidente, no iba a acompañar más. Este bloque, el PRO, el que lo viene sosteniendo, como hasta recién, en las votaciones, va a ir a la justicia a declararlo inconstitucional. Que le quede bien claro que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos, corre por cuenta de la libertad Avanza y por quien preside esta Cámara. Muchas gracias. Hubo un momento
apenas se produjo la votación de las autoridades, que diputados como Karina Banfi, mientras daban una nota, veían que se apuraron en hacer jurar a las personas que habían designado. Es decir, no solamente se mandaron la trampa, apuraron a poder consumarla. O sea, el procedimiento fue completamente chancho. No solamente votaron con los cucas, se apuraron a hacer el juramento, a prestar juramento a las autoridades designadas de una manera completamente irregular. Pregunta. Martín Menem es especialista en eso, así que no hay que horrorizarse. No, veamos el video porque es realmente elocuente. ¿Está? El 23. La imagen. Están jurando si se había aprobado el presupuesto 2026 con la no aprobación, digamos, del capítulo 11, habían pasado después al proyecto de inocencia fiscal, que también había sido rápidamente aprobado, pero después varios diputados se levantaron y se fueron cuando hubo aparentemente un acuerdo entre el bloque de Unión por la Patria y el bloque de La Libertad Avanza para renovar y actualizar 3 autoridades de la Auditoría General de la Nación. Pero estoy con la diputada Karina Banfi, a ver si nos puede contar un poco. Se levantaron y se fueron, ¿qué es lo que pasó? Perdón, estoy viendo, ¿están jurando los auditores en este momento a las 3 de la mañana? ¡Wow! Yo pensé que eran nuevos diputados, están jurando ya las nuevas funciones. No entendía la imagen. Están jurando los auditores. Bueno, lo tenían preparado. Tenían un pacto entre Fuerza Patria, el kirchnerismo. Ahí Grabois no grita ahora. Unión por la Patria es. Grabois no grita. Dice muy bien Karina Banfi, Grabois no grita ahora. Y claro, porque estaba resolviendo un entongue bastante podrido. Ahora, después la gente se quejan que están todos en la misma, porque los que se están quejando, Grabois, que es el cielo honesto, se presta a eso, y el otro que se está quejando es el que le encontraron las cuentas, la empresa en Miami con todas las cuentas de la plata que no declaró, ¿no? Así es. Una pregunta, ¿te acordás cómo se llama la empresa de Ritondo, allá en Miami? No lo Go recuerdo. for more. Voy por más. Of course. No le alcanza con la que se llevó, quiere llevarse más. Bueno, Vos es sabés un tipo que- goloso. Vos sabés que todo este circo que estamos viviendo es porque el gobierno insiste, especialmente Javier Milei, en el sagrado equilibrio fiscal o superávit fiscal de él. Lo cierto, y esto estamos viendo una placa que realizamos con nuestra gente, el equipo de Demos, el equipo económico, para mostrarle a nuestro público cuál es el verdadero daño que le está haciendo a la economía este ajuste o pretendido equilibrio fiscal. A la izquierda de la pantalla nosotros vamos a ver cuál era la recaudación proporcional del gobierno de Cristina Fernández y en la medida que fue avanzando desde 2015 hasta la fecha, cómo al acercarnos a la actualidad la economía se fue reduciendo. ¿Por qué? Porque más allá de el gasto increíble que había en aquel momento, también había una gran recaudación. Es evidente que en ninguno de los dos casos va a funcionar. Vamos a ver que en el centro de la pantalla el periodo 2021 es muy parecido al 2024-2025 de Javier Milei. ¿Por qué? Porque tenemos una economía que se hizo polvo en ambas ocasiones. Ahora, lo que nosotros queremos que entiendan quienes están viendo el programa es que la clave siempre pasó por eliminar y disminuir impuestos para poder activar la economía. Es algo que no pasó desde el 2015 hasta la fecha. Milei, que tenía la obligación, porque ese era el mandato para hacerse cargo del gobierno, de eliminar y reducir impuestos para reactivar la producción, finalmente mantuvo el mismo sistema populista que venimos arrastrando desde Néstor y Cristina, que Macri también consolidó a través del tren de la alegría y que, como veíamos en el gráfico, en el único momento que se achica la economía es cuando él hace el ajuste, pero en el 2019 ya con una presidencia jugada que iba a terminar perdiendo la elección. Entonces, reiteramos,
muchos pueden decir que se sentían más cómodos en algún periodo de Macri o de la misma Cristina, porque tenías una economía que, si bien había, por ejemplo, emisión, y no era precisamente una emisión controlada, vos también tenías un consumo que hacía que la gente percibiera que las cosas funcionaban. Milei comienza este proceso de reducción del gasto, entre comillas, porque él está escondiendo la emisión en deuda futura. Cuando uno ve los vencimientos que van a tener para el próximo año, ya sabemos que Caputo, de movida, le están faltando más de 3.500 millones de dólares para pagar en enero. Y además tienen como 7.000 millones más inmediatamente en los meses posteriores. Es decir, no tienen posibilidad. La crisis de deuda ya está instalada. Todo esto que con esto quiero decir que todo esto que estuvimos viviendo en el Congreso, a raíz de este debate de no vamos a girar partidas tanto para la gente con discapacidad como para las universidades en favor del sagrado equilibrio fiscal, en realidad es todo un verso. Lo que están haciendo es darle la posibilidad al presidente que se dé el gustito de poder solventar este capricho de ganarle a la oposición la pulseada sobre el veto que terminó él perdiendo el año pasado, el mes pasado, y finalmente encontrarnos en una situación donde la economía, como estamos viendo, no prospera, no se eliminaron los impuestos, y lo único que estamos viendo es lo que sentimos en la calle, una economía pequeña, que como nos mostraba el gráfico, es equiparable al 2021 y al 2020. Con la pandemia. Con la pandemia, claro, estamos Para hablando aclarar bien, es con la pandemia, estamos en lo mismo. Lo que pasa es que vamos a una forma recesiva en vez de expansiva, que hicimos bajar la inflación en forma recesiva. Yo tengo que bajar, ¿por qué? Porque no vendo y tengo que comer, entonces reviento mercadería. Ahora, ¿qué pasa cuando termino de reventarla? No voy a volver a fabricar de vuelta. Entonces, cada vez se achica y cada vez recaudo menos, quiere decir que para mantener tengo que generar mayor recesión. En algún momento revienta, no se hace. Para bajar la inflación, tengo que bajar los impuestos y de una forma expansiva, donde cuanto más produzco, voy a poder vender más barato. En una fábrica, para vender más barato, no se deja de producir. Lo que se hace es producir cada vez más para abaratar el producto y abaratar el costo. Y claro, si no produzco más nada, no vendo nada, sale cero porque no tengo que vender. Y eso es lo que vamos. Entonces, para revertir eso, después se va todo al diablo. Para frenar la inflación del gobierno. Esa es la política para frenar la inflación del gobierno. Claro. Extinguir las fuentes laborales. Lo hizo lo mismo Macri. ¿Qué pasó al final? Reventó. Y se fue al diablo a la inflación. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los hechos, ya la inflación hace 4 o 5 meses que está trepando cada vez más. Exacto. Entonces, si el gobierno no revisa esta situación, en enero, febrero, primero vamos a tener una crisis de deuda. Pero además, como ya hemos cambiado el tema de las bandas, porque lo que hasta ayer era prácticamente una palabra sagrada, ahora a través de la presión del Fondo Monetario tuvieron que ajustarlo al crecimiento de la inflación. Y ya están previendo que para febrero más o menos el dólar va a estar cerca de 1.700. Entonces, la inflación va a continuar, la gente va a comprar cada vez menos. Obviamente, como hemos dicho acá, la misma pirámide de ingresos del INDEC nos dice que tenemos más del 60% de pobres. Y que una familia, para no ser pobre, incluido el alquiler, necesita ganar 3 millones de pesos. Así que hagan sus cuentas y fíjense en casa si ustedes ya son clase media o ya son pobres. Se extinguió la clase media, no hay más clase media. No hay más en la Argentina clase media. En la industria privada, todo acá en el conurbano, muchos ganan menos de 1 millón. No algunos, la mayoría gana menos de 1 millón. 3 millones, pero ¿sabes qué? Con 2 millones estarían saltando en el aire. Votan a Milei con 2 millones. Yo les voy a plantear un tema que realmente esto viene pasando en las últimas horas.
que se hace mención a la cuestión salarial y a este tema que vos estás bien planteando, Eduardo, sobre los ingresos, que tiene que ver con la familia militar. En 24 horas, poquito más, hemos tomado conocimiento que se suicidaron, y digo potencialmente, 4 militares. El último hace muy pocas horas. Cuando todo esto comenzó, se hablaba de un problema, de una deuda que tenía este joven, que según la familia quieren ver la carta que dejó para poder peritarla. Familia que voy a decir entre paréntesis, no le pusieron un avión a disposición, los hicieron viajar desde Formosa por ruta. Usan los aviones oficiales para hacer muchas pelotudeces. En un caso tan grave, y siendo que se trataba de un soldado que murió dentro de la quinta presidencial de Olivos, tenía la suficiente entidad y gravedad como para que esto avanzara rápidamente y que la familia pudiera reunirse con los restos y además tomar conocimiento de qué se estaba tratando toda esta situación. Obviamente que, dadas las particularidades que se han vivido en las últimas horas, la familia sospecha de que haya algo sucio, algo que todavía no esté claro. Por eso piden tanto el peritaje de la carta que dejó su hijo fallecido y conocer más los pormenores en el cual ocurrió esta muerte. Estamos hablando de González, ¿no? Creo que es González el apellido. No recuerdo. Así que me parece que, y esto, vamos a sumarlo que en los últimos datos que han surgido sobre la temática, Argentina está en récord de suicidios. El número que estamos teniendo hoy es histórico. Entonces, si tenemos una situación económica grave que tiene montados o sumado a estos 4 casos que son por lo menos muy llamativos por la velocidad que se dieron en las últimas horas, porque hoy no sabemos si estamos hablando de gente que no podía responder a deudas o tranquilamente podemos pensar que hay un mensaje. Más allá de eso, todas las fuerzas de seguridad, prefectura, gendarmería, las 3 fuerzas armadas, etcétera, la parte inferior está ganando entre 600 a 660 mil pesos por mes. La suboficialidad está detonada, no tienen obras sociales, más hay videos circulando en las redes de suboficiales hablando de la situación en la que les toca vivir. Palabras del soldado Domínguez, compartan mi gente. Con el señor presidente de la Nación, Javier Milei, es reclamando la dignidad y el derecho del ejército argentino, que hoy no tenemos absolutamente nada. Primero que nada, no tenemos una obra social, señor presidente, no tenemos chapa de identificación. Un soldado no puede andar en una vía pública o en cualquier lado presentarse con otra fuerza porque no tenemos chapa de identificación. Cuando nos agarra la policía, nos agarra otra fuerza y quieren saber realmente quién somos, tenemos que llamar al regimiento, tenemos que llamar a nuestra guardia, a nuestros oficiales, a nuestros jefes de grupo, para que hablen con la policía o cualquier otra fuerza que esté con nosotros para que le digan realmente que sí somos militares. Es una falta de respeto que un soldado argentino hoy en día no tenga una chapa de identificación. No tenemos obra social, no tenemos un sueldo digno, donde que nuestro sueldo no pasa más de 500.000 pesos. No tenemos la oportunidad de sacarnos fotos con la familia porque tenemos totalmente prohibido de subir fotos a las redes sociales. Y eso no es justo para un soldado argentino. Hoy ser militar es una mala palabra. Yo sé perfectamente, señor presidente, que esto no viene desde ahora. Esto viene de hace muchos años, de que se recuperó la democracia, estamos viviendo esto. Por eso que hubo 4 alzamientos cara pintada, donde que ellos reclamaban la soberanía del ejército argentino, reclamando en ese entonces el presidente Menem el derecho del ejército argentino para que este país, esta patria y esta nación tenga un ejército digno, un ejército de leones. Cuando el pueblo argentino esté en problema o haya cualquier problema contra otro país vecino, el pueblo argentino tenga el respaldo del ejército argentino, y este ejército hoy en día no está preparado, no tiene condiciones. Está dando un doble mensaje ese discurso. Es lo que estás encontrando en las redes,
porque vos tenés a una oficialidad, o en este caso está presentado como un soldado. No me consta la información de que la persona, no me consta la identidad de la persona, pero sabemos que estos videos, esta información está circulando. Si lo sumamos a la situación económica de quienes forman parte de las Fuerzas Armadas, de los graves hechos que se están dando sobre estos suicidios que todavía no están claros, ni siquiera el propio gobierno dio una conferencia de prensa sobre el tema, porque lejos de eso se tapó con la entrevista en Carajo TV con sus streamers de preferencia. Entonces, creo que están alimentando algo que como país es bastante complicado. Claro, pero no terminan las Fuerzas Armadas, sino las Fuerzas de Seguridad. Hoy un policía gana muy poco dinero y termina pasando que a lo mejor su hijo se hace soldadito y gana el triple del padre. ¿Cómo le decís a esa persona que se juegue la vida para nuestra seguridad? ¿Cómo le pedís eso? No, y además que tenemos un gobierno que, como decimos siempre, están en Narnia, ¿no? Porque por un lado, mientras Patricia Bullrich te traía gendarmes para reprimir gente con discapacidad, te hablaba de crear un NICE argentino para controlar la inmigración. Entonces, estamos frente a un delirio de gente que evidentemente no tiene la formación o no está preparada para los desafíos que el país tiene. Pero no solo eso, los hacía traer y esa gente, esa pobre gente, esos gendarmes que venían, los hacían dormir en el piso en un galpón, porque no tenían lugares, no estaba preparado, tampoco les importaba. Bueno, ahí es donde empiezan a generarse obviamente las sospechas. Vos hablabas recién de una causa de lavado y demás. Esos grandes operativos de seguridad para prevenir que los revoltosos jubilados o la gente con discapacidad que atentaba contra el orden constitucional se expresara y reclamara por lo que les corresponde, estaban siendo contenidos por una bestialidad de recursos movilizados para algo que no tenía razonabilidad entre la protesta que tenían que acompañar y la cantidad de efectivos movilizados para el operativo. Sí, y la realidad era, digamos, no hay plata, pero se gastaba para poca gente un montón. No sé, todo fue así. Y sigue siendo así, que es lo peor. Que además, hay que decirlo, el protocolo Bullrich no existe más, se murió hace rato. Es que no se podía aplicar. Cuando viene una cantidad de gente muy grande que no entra, no es aplicable. Es más, vos cuando había mucha gente acá en las fiestas que ibas a comprar y tenías que ir hasta la otra cuadra, si estaba llena la vereda, ibas caminando por la calle. Y eres una persona normal y no estabas haciendo ninguna manifestación. Pero además Patricia sabía de qué se trataba esto. A cuanta marcha nosotros organizábamos entre el 2012 y el 2015, ella se montaba en todas. No ayudaba en nada, pero cuando ya estaba todo servido en la mesa, decía, no, vamos a ir con nuestras banderas y vamos a acompañar. Antes ni figuraba. Entonces, conociendo cómo ocurrían las cosas en el pasado y en que cuanto menos intervenían las fuerzas de seguridad, se daba la posibilidad de que todo transcurriera en paz. Si vos movilizás a las fuerzas de seguridad, es probablemente, muy probablemente, que tengas un enfrentamiento. Bueno, pero fue saltando de partido en partido, con quien el partido que ganaba ella iba. Lo mismo que Santilli. Otro que saltó de un montón de partidos. Y así un montón, empezás a ponerle, a hacer la cuenta y casi todos hicieron lo mismo. Ahora salieron todos apoyando a la Libertad Avanza. Mientras que les den algo, no les dieron lo de ellos, bueno, entonces ya no te apoyo más. Pero es un negociado todo. Bueno, esos son los que tenemos. Desafortunadamente, esta etapa la vamos a terminar transitando, creo que cada vez peor, porque teniendo una economía detonada, un clima social enrarecido, porque
digámoslo, la situación en la calle no es normal. De hecho, ver lugares, zonas que tenían un alto tránsito comercial, hoy están vacíos. El descontento se hace sentir inclusive cuando tratan de armar los medios afines al gobierno, por ejemplo, con consultas a oyentes, a televidentes, etcétera, donde la gente muestra su descontento en la situación. Muchos que habían bancado a esta presidencia depositando su esperanza. Pero esto se está resquebrajando, y se está resquebrajando a una velocidad asombrosa. El problema es, miren que no tenemos resguardo para que este gobierno se caiga. Y no se trata de estar con o en contra de las instituciones, de bancar o no bancar la democracia. Cuando las cosas ocurren, precisamente porque no se gestionó, no se pensó en el factor social y no se tuvo el corazón para contener a la gente, después es tarde. El mismo Milei, en estas notas que dio durante los últimos días, hablaba sobre la comunicación, sobre el rol de las redes y el periodismo, y fíjense que él finalmente termina reconociendo que son las propias redes que estamos viendo ahora las que le van a terminar jugando en contra a él. La llegada de la pandemia lo que hizo, digamos, lo llevó al paroxismo de poder y obviamente que fueron corruptos cómplices de todas las aberraciones que eran ciudadanos esenciales. Exactamente. Y eso, y además tenían otras ventajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese, no nos olvidemos, digamos, o sea, todos los diarios, quédate en casa, todo. Señalaban a la gente mientras ellos salían, hacían lo que querían. Les hacían la propaganda. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente, digamos, se retobó, descubrió el valor de la libertad y las redes sociales fueron el canal por el cual la gente se empezó a expresar y así como subieron las redes sociales, se desplomó, digamos, los medios tradicionales. Entonces, por eso odian tanto a todas estas expresiones, digamos, de libertad, ¿no? De libertad. Claro. En primer lugar, lo que les tengo que decir es que este proceso no arrancó en el 2020, las redes sociales no fueron la estrella de las protestas anti-cuarentena, sino que se trata de algo que arrancó allá por el 2012, a través de las marchas que eran contra el chavismo que intentaba instalar Cristina. Y Javier omite eso porque él era asesor de uno de los empresarios estrella de Cristina, que era Eduardo de Urnequian. Javier nunca habla del 8N. Nunca habla del 8N. Porque él era parte del kirchnerismo. Ahora bien... Trabajaba con Scioli también. Pero por supuesto, si tiene toda la cuestión de las facturas que le hacía, las facturas truchas a Scioli, que lo llevaron a meterse finalmente en un plan de pagos con AFIP y demás, él era kirchnerismo puro y duro. Y ahí es donde empezamos a entender por qué él se abraza al peronismo, al pero-kirchnerismo, el mismo que está votando con él en el Congreso en este momento. Y que la cuestión de las redes había arrancado, él no era parte de eso, de hecho él no es miembro o no es parte de este proceso de comunicación innovador, porque él es un producto de los medios tradicionales. Él arranca gracias al Grupo América, donde están Urnequian, Manzano, ganador del modelo de Milei, Vila, ganador del modelo de Milei, Velocopit, ganador del mismo modelo, y que usando prensa tradicional difundían a través de las redes. Entonces, por un lado él nos dice no, porque esa prensa que le muestra la realidad a la gente, el periodismo profesional que le está mostrando cómo es la situación, a él le enoja. Entonces él quiere a las redes, pero ¿cuáles redes? A las redes de él, a las que le maneja Santiago Caputo, a las redes que a través de los distintos streamers cuentan la versión oficial, pero se va a encontrar con un problema, que las redes sociales tienen vida propia.
Entonces, cuando eso arranque, no lo va a poder frenar, porque no hay troll center que frene a la ola del descontento manifestado a través de las redes. ¿Tenés algo para decir, Juan? Estás muteado. Estás mutado. Estás muteado. ¿No? ¿Me Ahora, escuchan ahí? ahora sí. Estamos en una época de sequía, por lo menos acá en la provincia de Córdoba, hay mucho viento y los pastos están muy secos. Si vuela una cerilla, se prende fuego. Me parece que es una linda... ¿cómo te puedo explicar? Puede llegar a suceder, esperemos que no, pero el gobierno está haciendo todos los medios para que eso pase. No le veo una solución a corto, mediano, largo plazo. Faltan 2 años muy duros y la gente no lo va a poder tolerar ni aguantar. Este es un gobierno que está solo. Uno pensaba que podían llegar a tener un poquito más de apoyo, pero en las últimas horas vemos que, por ejemplo, Donald Trump ya se desligó de Milei, porque es el propio Fondo Monetario el que le dice tenés que ir a un nuevo sistema cambiario, abandonar el sistema de bandas que tenías, pero además es el propio Trump el que se arroga el triunfo, se atribuye el triunfo en las últimas elecciones. Sí, para ser más claro, dijo que no sabemos cuánto vale el dólar en Argentina realmente. ¿Tenemos el video por ahí? Consider getting involved in some of those elections to put in leaders that you think are better suited? Well, I've endorsed people, but I've endorsed people that a lot of Europeans don't like. I've endorsed Viktor Orban. I endorsed, go back to South America, Latin America, South America, Milei, Argentina. He was losing in the election, and I endorsed him, and he won in a landslide. Estados Unidos tiene una nueva doctrina de seguridad nacional. Donald Trump, por un lado, lo apoyó a Javier Milei para que no sea el último ex presidente de derecha, vamos a decirlo de esta manera, de la región. Logrado ese objetivo y habiendo hecho también negocios para su gente, porque obviamente que a nosotros no nos resultó gratis. Se activó un swap de $20.000 millones, del cual muchos de esos recursos ya volvieron a Estados Unidos de la mano de los amigos del secretario del Tesoro Scott Bessent. Pero además de eso, tenemos, como decía recién, una nueva doctrina de seguridad nacional en la cual, por un lado, Estados Unidos vuelve a mirar al continente después de mucho tiempo, donde los recursos, por ejemplo, como los de Vaca Muerta, son considerados estratégicos de seguridad nacional, como bien decía, pero desafortunadamente para Milei la región ha cambiado. El precio de Javier bajó, porque tenemos ahora en Chile a Katz como presidente. En el caso de Bolivia, a Paz, también con un perfil centro-derecha liberal. En Honduras ha pasado algo también similar. Entonces, esta sumatoria que se va dando de presidentes alineados con los Estados Unidos, a los que tenemos que agregar a un Lula da Silva, que se muestra mucho más simpático con Brasil, y a la presidenta de México, Sheinbaum, que también ha dado gestos más que elocuentes para mostrar que Latinoamérica se está encolumnando atrás de los Estados Unidos. Entonces, Javier Milei pasó de ser ese loquito que tenían que gestionar porque era el único, a ser uno más del montón. Entonces no hay necesidad de ayudarlo. Se le están cerrando las puertas de todo Latinoamérica, es lo que vos bien hacés mención. El caso de Lula da Silva fue más que evidente. Jamás se arrodilló Lula frente a Estados Unidos. No así podemos decir nosotros nuestro presidente que se arrastró a lamerle las botas, ponele. Impresionante cómo entregó el país por nada, verdaderamente por nada. No, y en este punto nos vamos a encontrar que ya la ayuda que podíamos esperar fue materializada, sea a través del Fondo Monetario, sea a través de la Secretaría del Tesoro. No hay plan y ellos lo saben, no hay gobierno y ellos también lo saben, porque desde el personaje que buscaba la foto en el primer encuentro de Davos,
el mismo que fue una y otra vez a Mar-a-Lago también a buscar una imagen, una foto, un apoyo, que reiteradas veces trataba de congraciarse bailando o mostrándose como una especie de bufón, que prácticamente terminó coronando con el famoso, ¿cómo se llama?, tweet firmado por Trump, que tuvieron que hacer la parodia porque realmente no había tenido ese apoyo, sino que ese regalo fue un propio invento del gobierno argentino para mostrarse que habían tenido una especie de atención con ellos, y que en los últimos viajes Trump no lo recibió en Mar-a-Lago, no le dieron la posibilidad que se quedara a dormir, como fue en la última oportunidad, y creo que la imagen que le faltaba al gobierno de los Estados Unidos era Javier Milei con el mameluco de YPF, con muy poco aseo y rascándose el trasero y oliéndose los dedos, como para rematar y que digan, a este tipo ya creo que se le acabó la asistencia. Digamos que mostró quién es, así de simple. Lo que muchas veces venimos diciendo y parecía que caía en saco roto, que nadie se daba cuenta, que nadie llevaba el apunte, pero a la larga eso pasa. Él tampoco intentó disimular nada, ni tratar de mejorar y acomodar las cosas cuando ven que las cosas se le están yendo de las manos. Él actúa como que cree que cada vez las cosas le van mejor, que la gente se va, que bueno, nos vamos a morir de hambre, pero mansamente no vamos a hacer nada. Que la gente no vota porque vino esto que no quieren al otro. ¿Cuánto va a pasar? No verificó cuánta gente me votó, que me votó menos gente. Lo que pasa es que hay un montón más de gente que no vota. Vive en un mundo, en otro mundo. Es un presidente que tiene, con suerte, un 20% de apoyo real, efectivo, porque el 28% de las últimas elecciones, también hay que decirlo, hay gran parte del electorado, de ese electorado, tal vez 5, 8 puntos que votaron en contra de lo que había enfrente, que tenés un 30% entre las distintas facciones del peronismo que le votaron en contra de Milei, más un 30%, 33% que no fue a votar, porque no querían a uno ni a otro. Con lo cual tenés el caldo perfecto para que tengamos un problema en muy poco tiempo, porque la crisis de deuda ya la tenemos, la recesión ya está entre nosotros. Vos tenés a los Rapis, los deliveries en moto, que se multiplicaron por 4, al igual que los Uber flojos de papeles, porque no tenés trabajo, no hay trabajo. El 85% de lo que se pueda crear de trabajo es trabajo irregular, como se dice en negro. Entonces, la crisis ya está, sentada a la mesa. No solo eso, fogonearon mucho, y lo hizo también Estados Unidos, de que si perdía Milei, el dólar se iba al diablo, la inflación se iba al diablo y explotaba el país. Entonces, también mucha gente, por sobrevivir, para que no se le vaya todo, votó a Milei, como diciendo, el desastre es peor, porque tampoco tengo a nadie adelante para votar. No es que puedo optar, no lo voto a Milei, pero tengo alguien que, bueno, zafa. No encontraban a nadie. Ese es el problema también. Bueno, pero eso es parte del trabajo introspectivo que tenemos que hacer, porque no puede ser que Milei sea el producto de dos grandes fuerzas nacionales, dos fuerzas políticas nacionales, que una tenía la elección ganada, como era Juntos por el Cambio, a través de Larreta y Bullrich, en una interna que no tuvo ningún sentido el nivel de destrucción que vivieron, y por otro lado, el gobierno de Alberto Fernández, que lo tenía ya a Massa prácticamente presidente, que fogoneó la aparición de este personaje grotesco, y que cuando llegó el momento de la elección lo empujaron tanto, lo alimentaron tanto, que les terminó ganando la interna y después no podían desembarazarse de él. Ahora, volviendo a tratar de arreglar ese error del pasado, en lugar de fomentar la aparición de nuevas fuerzas, dirigentes formados con la capacidad de salir de la crisis en la que estamos,
hacen estos experimentos del pastor de Palito Ortega y del tipo que anda en avión privado y que pretende ser un presidente de los Estados Unidos en el show que monta. Digo, eso nos va a llevar otra vez a un nuevo error. Digo, ¿hasta cuándo están dispuestos o estamos como país dispuestos a seguir fracasando? Pregunta, ¿hay dirigentes que puedan ocupar? ¿O a los dirigentes que tal vez pudieran ocupar no les llevan el apunte porque no tienen los medios suficientes como para mostrarse? Bueno, ese es un planteo que le tenemos que hacer también a la prensa, porque no puede ser que le den aire a pelotudeces todo el tiempo en todos lados. Che, camón, despiértense, porque a ustedes también los jode todo esto. Porque la torta para el periodismo profesional se hace cada vez más pequeña y dependen cada día más de este tipo de bandidos de la política que son los que les tienen que bajar el recurso. Y hoy si queremos un periodismo grande, interesante, formado, con posibilidades económicas, tenemos que hacer que la economía funcione y que ocurra como en cualquier parte del mundo donde son las empresas las que publicitan, pautan en TV, en radio o en streaming o en donde sea, para que los periodistas puedan llevar el alimento a la casa. Pero dentro de este esquema tan miope, lo único que van a lograr es que sea cada vez más pequeño, que todos se mueran de hambre salvo un grupito y que esos queden rehenes de estos señores de la política que finalmente los llevan a... Disculpame, ya está pasando eso. Los periodistas se quejan, digamos, no sacando los grandes, se quejan que los sueldos que tiene el periodismo son paupérrimos, directamente, ni siquiera chiquitos, paupérrimos, y que no les dan nada o les permiten estar. Y gracias, arreglátelas vos después. Y los grandes sí agarran mucho dinero. Ya está pasando eso. Creo que pero ellos congelado. Tampoco hacen nada por cambiarlo. Me parece que acá tenemos que hacer un trabajo introspectivo todos. Creo que estoy congelado en la imagen. No sé si yo me veo acá. Sí. Sí, estás congelado. Ahí desapareciste, te fuiste. Ahí volví. Volviste. Como sociedad tenemos el desafío, y ahora que ya estamos en las fiestas, de repensar qué país queremos ser. En lo personal estoy cansado, estoy agotado de que repitamos este ciclo de fracasos una y otra vez y que cuando tenemos la oportunidad se termine desperdiciando de la manera que lo estamos haciendo en este periodo. No me queda más nada que decirles que felicidades, desearles una feliz Navidad a vos, Eduardo, a vos, Juan, y que bueno, que vayámonos preparando para un año nuevo que realmente nos inspire a que las cosas puedan cambiar, ¿no? Bueno, gracias Juan, gracias Nazareno, feliz Navidad. Y ya se nos acabó el tiempo. Y ha sido otro déjà vu. Muchas felicidades y nos estamos viendo en un par de días nuevamente. Así es. Hasta la semana próxima. Hasta la semana.